Buen día. Hola, buen día. Hola, Buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día, profe. Buen día. ¿Qué tal está? Buen día, buen día. Bueno, ahí le compartí la pantalla de lo que nos quedó pendiente, número complejo. ¿Ya se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, la idea era como una ecuación sencilla, solamente mostrar en qué momento nacen los números complejos. Tengo una ecuación tradicional con una sola variable y yo la quiero empezar a despejar. Como es cortito el despeje, vamos a hacer el paso a paso. ¿Se acuerdan cómo era? Tenía que separar en términos y luego Pasas el más uno como menos uno a la derecha. bien, pasar uno restando porque siempre empiezo a despejar los términos que no tienen la variable. Entonces me quedaría x cuadrado igual a menos 1. El exponente 2, como es un exponente par, cuando lo despejo, aparece otra operación que habíamos visto, que es el módulo. Entonces me va a quedar que el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de menos 1. El módulo no me trae inconveniente porque me quedan dos resultados. El tema es qué va a pasar con la raíz de menos 1. Si lo hacen con calculadora o si ustedes piensan qué número multiplicado por sí mismo me da menos 1, ¿tenemos algún resultado? No. No, porque por regla de signos, si yo pienso en el 1 positivo, 1 por 1, o sea, más por más me da más, no coincide porque tiene que dar negativo, y si uso menos 1, pasa lo mismo, menos por menos me da más. Bueno, eso va a pasar siempre que yo tenga un exponente par. Todas aquellas raíces de índice par, raíz a las 2, cuarta, sexta, no se puede calcular cuando lo de adentro es negativo, que se llama radicando. Es el segundo inconveniente que vamos a encontrar. En la primera clase aparecieron que no se puede dividir por 0, y ahora el segundo caso es que no podemos calcular siempre los números reales la raíz del índice par de radicando negativo. Como el problema se estancaba acá y no se puede seguir resolviendo, a esa raíz de menos 1 se bautizó. Se dijo, bueno, a partir de ahora, nosotros tengamos la raíz cuadrada de menos 1, tiene que ser, la vamos a llamar con la i latina, haciendo referencia a algo que se llama unidad imaginaria. Así como el 1 es la unidad real, la i latina a partir de ahora es la unidad imaginaria. Y yo ahora sí puedo seguir resolviendo. Por ejemplo, puedo dar un paso más y terminar de encontrar él o los valores de x. ¿Qué tenía que hacer cuando tenía módulo? Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. No, más sencillo. Si yo tengo valor absoluto con una igualdad, habíamos visto una propiedad, ¿cuántos resultados podía encontrar? Se bifurcaron dos. Sí. Entonces, uno positivo y uno negativo. Claro, bueno, lo mismo con la i. Yo puedo tener la x adentro del módulo, puede valer menos i. ¿Por qué? Porque el módulo después lo transforma en positivo. Y el otro valor sería la i ya positiva, porque el módulo lo deja como está. Bueno, lo de módulo era adicional porque ya lo habíamos repasado. Lo nuevo de ahora sería esto. ¿Cuándo aparecen a ser los números complejos? Cuando yo tengo raíces pares de números negativos. No son los únicos casos, pero los otros se ven más adelante. No se ven en la nivelación. Y lo que vamos a dejar escrito para lo que viene después es la segunda condición. Yo tengo raíz de índice par. Si digo que el radicando, lo que está dentro, no puede ser negativo, estoy diciendo que puede ser 0 o que puede ser positivo. ¿Y qué símbolo matemático puedo usar para decir que el radicando no puede ser negativo? Mayor a 0. Casi, porque 0 puede valer también. Mayor o igual. Mayor o igual. Bueno, esta es la segunda limitación matemática. Si esto en vez de ser raíz cuadrada hubiera sido raíz cúbica en otro ejercicio, sí se puede resolver. La raíz cúbica del menos 1 es menos 1. Y seguiría trabajando en el campo de los números reales.
Como lo que vemos nosotros más que todo son cálculos combinados, número complejo por ahora, porque es una introducción, va a haber un momento que se empieza a multiplicar la i con la i, empieza a aparecer el cuadrado y el cubo. Entonces lo que vamos a hacer es un resumen de las primeras potencias naturales de la i. Y van a ver que se cumple una secuencia. Yo voy a poner algunas, las primeras. El primero que escribí, que es i a la 0, ese me lo podrían decir por la misma propiedad en los números reales. Todo número elevado a la 0 da 1. Da 1. Bien. Ahí tenemos la primera respuesta. Después, este también lo vimos en números reales. Cualquier número elevado a la 1, por alguna razón, no escribíamos el exponente 1. Queda i. Da el Claro, mismo es número. lo mismo que está como la base, entonces es la i. Y el cuadrado, ese yo lo puedo despejar de la condición que escribí acá. Nosotros acabamos de decir Menos 1. que la raíz de Es menos menos 1 uno. sigue. Claro, si yo paso de nuevo la raíz, me queda menos 1. Eso lo ven todos. Sí. Y me falta uno más, i al cubo. Este no lo tenemos que inducir. Yo puedo pensar que i al cubo es i al cuadrado por i, va a dar lo que dijimos recién, solo para mostrarlo. Es el producto de potencia igual base. Si yo sumo el 2 de la primera i con el otro, me da 3, me da el original, está bien. Pero yo sé cuánto es i cuadrado, Menos Y 1. negativo. menos 1. Y por la i que quedó, es menos i, como dijeron. Hasta acá, ¿no hay alguna relación entre los posibles resultados? Ese va siendo como un patrón. Y el patrón es que siempre son o la unidad imaginaria, que es la i, o la unidad real, que es el 1. Y va cambiando el signo solamente. Estos son los únicos 4 resultados posibles. Yo voy a escribir 2 más para mostrarle, pero se empieza a repetir en ciclo. ¿Cuánto deberá dar si es un ciclo i a la 4? 1. 1, porque vuelve a empezar. Y cuando desarrollemos i a la 5, Y. y entonces no importa, después en los cálculos combinados, si tienen i elevado a la 700, vamos a tener un algoritmo que lo reduce a estos 4 posibles resultados, nada más. Bueno, i a la 4, una opción sería pensarlo como i al cuadrado por i al cuadrado. Y cada i cuadrado vale menos 1. Y por regla de signo, esto da el 1 positivo que dijeron ustedes. Por eso queda en gris, porque se repite. Y a la 5, para hacerlo cortito, lo puedo pensar como i al cuadrado por i al cubo, porque i al cubo ya lo hicimos arriba en azul. Entonces i al cuadrado menos 1, i al cubo menos i, y eso queda i positivo. Entonces, los únicos 4 resultados son los que estoy recuadrando, nada más. Comenzando con la unidad real, que es lo primero que vimos en el curso, la unidad imaginaria, que es lo que vemos ahora, y después los opuestos, el menos 1 y el menos i. Entonces puede aparecer en algún cálculo una potencia elevada de la i. Por ejemplo, acá dice que tengo que hacer a la 4317. No vamos a hacer lo que hicimos recién todas esas veces. Como yo tengo solamente 4 posibles resultados, el algoritmo que vemos es decir, bueno, ese número, esa potencia, yo la voy a dividir siempre por 4. El divisor siempre va a ser el mismo. Lo que va a ir cambiando es el dividendo. El dividendo que va a ser de la potencia, el exponente. Bueno, y ahora tenemos que dividir, pero directamente con la calculadora. No vamos a hacer los cálculos como antes. Este número dividido 4, ¿cuánto nos da? 1000 y moneda. 1079,2. Ay, perdón, se taparon y no lo escuché. 1000. 1079,2. 25. Claro, siempre tienen que ser múltiplos de 0,25 porque divido por 4. Seguramente lo redondeaste. Pero igual lo que nos importa a nosotros en un principio es la parte entera. Es 1079. ¿Por qué hicimos esa división con la calculadora?
para directamente encontrar el resto. Entonces, ¿ahora qué van a hacer? El proceso inverso. 1079 lo van a multiplicar por 4. Y me dicen cuánto da. Así se lo restamos al dividendo. $4.316. Y hago la resta. Bueno, esto da 1, ¿no? Bueno, ese 1 que pongo en el rojo es el resto de la división y es lo que nos interesa. El resto es el exponente equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que es un exponente diferente al inicial, que era 4.317, pero da el mismo resultado, elevar la i a la 1 que al 4.317. Entonces, ¿para qué vamos a elevar a ese valor? Directamente puedo poner i elevado a la 1 que está en rojo. Y después me falta un paso más solamente para mostrarles cuánto da, pero ya lo hicimos en la pantalla anterior. Todo número elevado a la 1 me da el mismo número, a la i. Hay una regla para dividir que se aplica cuando yo divido por 4, que me dice que cualquier número divisible por 4, yo lo puedo verificar si las dos últimas cifras son divisibles por 4. Entonces, no es necesario que hagan todo el número, porque a veces es muy elevado, sino que siempre pueden tomar las dos últimas cifras, en vez de hacer este procedimiento que mostré en pantalla. Cualquiera de los dos, da lo mismo, la misma conclusión. Entonces, la segunda opción es solamente utilizar las dos últimas cifras. Si uso las dos últimas cifras, sería solamente 17. Y voy a hacer lo mismo, pero acá es más fácil. La ventaja de esto es que ya lo podemos hacer casi mentalmente. ¿Qué número pongo para que multiplicado por 4 no se nos pase de 17? 4. 4. Obviamente va a cambiar acá el cociente, va a cambiar el desarrollo intermedio, pero ahora cuando yo reste, el resto va a ser el mismo. Pero es más fácil usar el 17 que el 4000. Bueno, este 1 que aparece acá es el mismo 1 que está arriba. Así como en la parte de física vimos que se podían graficar los vectores, los números complejos también. Y tengo expresiones similares a las que hemos visto el viernes. Un número complejo, cuando hagamos cálculo combinado, va a estar formado por dos elementos, por dos términos, unidos por suma o por resta. Un término que no tiene la letra i, que es la parte real, que simboliza RE, y lo que está entre paréntesis es el nombre que le asignamos al complejo. Así como a las incógnitas le poníamos x, bueno, generalmente a los complejos se les llama z. Entonces, en este ejercicio que dice 3 más 4i, la componente real es la parte del número complejo que no tiene la letra i. O sea que la parte real del complejo z que inventé es 3. La que tiene la i, que es la unidad imaginaria, se llama componente imaginario. Pero la letra i la pueden pensar que está solamente para distinguir qué parte es la real y qué parte es la imaginaria. Entonces acá la imaginaria es solamente el 4. No ponemos la i es solamente para guiarlo. Eso mismo que hice acá, para separar en esta forma que se llama binómica, yo lo puedo llevar a los ejes cartesianos, y en el eje X yo voy a graficar la parte real del complejo que tenga. Y en el eje Y, la parte imaginaria. Entonces acá me dice que la parte real son 3 y la imaginaria son 4. Entonces aproximadamente estaría acá. Cuando yo uno esas coordenadas se forma un punto que voy a exagerar. Ese punto se llama A fijo y ese es el número complejo. El número complejo es solamente un punto en el plano.
Ahora, si yo lo asemejo a lo que vimos en vectores, teníamos diferentes tipos de expresiones, después la gráfica, que lo llamamos expresión gráfica, y había una de las expresiones que se llamaba par ordenado. Acá pasa lo mismo. Lo que hace es separar las componentes con punto y coma, y como se llama así, par ordenado, siempre tiene que estar ordenado. Así como en los vectores o en los puntos, primero se escribe la referencia al eje X y después el eje Y, acá pasa lo mismo. Yo primero, en la expresión de par ordenado, voy a escribir la componente para el eje X, que según lo que grafiqué, está relacionada con la parte real o la parte imaginaria. Con la real. Entonces el complejo, que se llama Z, ¿cómo quedará escrito? 3, punto y coma, 4. Y eso entre paréntesis. Y me falta una expresión más que no usa las relaciones cartesianas, no usa las coordenadas con los ejes. Que es lo mismo que con los vectores del viernes, es la expresión polar. Acá no pasa lo mismo, nosotros ya no vimos la parte de trigonometría, entonces vienen por decreto las ecuaciones, pero son las mismas que estaban el viernes. Tengo que ver cómo obtener el módulo y cómo obtener el argumento. Acá tengo la expresión de par ordenado o la binómica, cualquiera de las dos, que la habíamos llamada expresiones cartesianas el viernes. Acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver las ecuaciones para pasar de expresiones cartesianas, que son las que tienen las coordenadas en los ejes, a expresiones polares. Polares necesito el módulo y el ángulo que yo ponía alfa con el arroba. Pero es lo mismo que vimos el viernes, solo que ahora cambia la expresión. Por ejemplo, el viernes en la expresión canónica, nosotros poníamos la letra I latina para la coordenada del eje X y la J para el Y, porque ahí representaban versores, eran vectores. Acá no se tiene que confundir porque fíjense que la I latina se relaciona con el eje vertical porque estamos en un número complejo. Profe, perdón, ¿qué clase Sí. hubo el viernes? Física. Ah, está bien, gracias. Pensé que me había perdido una. Claro, no, es para la mayoría que hace las dos materias. Pero bueno, si ya lo aprobaste, es lo mismo que se hacían vectores en física. Sí, gracias. No, es nada. ¿Se acuerdan cómo era la formulita para calcular el módulo? Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Bien, bueno, acá es lo mismo, pero lo tengo que adaptar a mi ejercicio. Va a ser la raíz cuadrada. Del real al cuadrado más el imaginario al cuadrado. Claro. Y el ángulo o argumento era arco tangente de la componente del eje Y dividida la componente del eje X, y lo que hemos visto en vectores. Bueno, acá es lo mismo, pero la componente que se grafica en el eje Y es la parte imaginaria y la del eje X es la parte real. Bueno, esas son mis dos ecuaciones para pasar a coordenadas polares. En el módulo, la parte imaginaria lo lleva ahí también. No lleva la I, porque fíjense que acá cuando nosotros expresamos la componente real e imaginaria son solamente los números reales. La I es solamente para distinguirte cuál es real y cuál es imaginario. Bueno, y como resumen vamos a escribir acá abajo las otras. En este caso yo lo tengo, pero si el ejercicio me hubiera dado el número complejo en coordenadas polares y me la piden cartesiana, es adaptar otra vez las ecuaciones de física, pero a este tema. Yo acá lo que necesito es saber cómo obtener la componente real del número complejo y la imaginaria. Después la letra I, cuando yo vaya a escribir las expresiones, en el caso de la forma binómica, se la tengo que escribir yo a la parte imaginaria. Y en la parte de par ordenado, fíjense que no aparece la letra I, porque ya por el orden yo distingo que el 3 es la parte real, que se grafica en el eje X, y el 4 es la parte imaginaria, que se grafica en el Y.
La parte real estaba relacionada con el coseno. Y era el módulo del vector, en su momento que va a ser el módulo del número complejo, por el coseno del ángulo que forma siempre con el eje X. Y la parte imaginaria es el módulo del complejo por el seno. Bueno, esto a modo de resumen para que puedan hacer los ejercicios. Nosotros vamos a agregar algo más. Yo lo borro, pero queda en la otra pantalla. Que se llama conjugado del número complejo. En una de las clases anteriores, cuando tuvimos que racionalizar, cuando tuvimos que eliminar las raíces del denominador, y en el denominador yo tenía dos términos, o sea, dos raíces separadas con más o menos, habíamos visto el conjugado, que era siempre cambiarle de signo a la segunda componente, al segundo término de ese binomio. Bueno, acá en el número complejo pasa exactamente lo mismo. El conjugado es agarrar el número complejo y cambiarle de signo a la segunda componente. Por uso y costumbre siempre se escribe como está escrito en pantalla. Primero se escribe la parte real y después se escribe la parte imaginaria. Entonces el conjugado siempre se va a cambiar de signo a la real o a la imaginaria. A la parte imaginaria. Imaginaria. A la imaginaria, ¿sí? O sea, el número complejo conjugado se simboliza con la rayita horizontal arriba y es la misma parte real del complejo original y en vez de poner más la parte imaginaria como está acá en negro, ponemos menos. ¿Por qué se pone menos? Porque después, en el caso que llegue a ser negativa, la componente imaginaria, multiplicado por el menos, que es menos 1, me cambia de signo igual. Bueno, y esto por la i. Para nuestro ejercicio en particular, la parte real es 3, se mantiene, pero como la componente imaginaria es 4, me queda menos 4i. Y yo lo quiero graficar, para ver qué pasa en el plano. ¿No hay una parte que coincide con el original? La parte en X. El La 3. parte en X. No importa que la parte en X sea positiva, negativa o justo valga 0 y yo el punto lo grafique en el eje vertical. Siempre la parte en X va a coincidir, entonces yo me voy a extender desde ese 3, en este caso hacia abajo. Imaginando que ahí tengo los 4 cuadraditos. Este va a ser menos 4. Entonces la componente real es la misma, la imaginaria son opuestas. Si yo contara la cantidad de pasos, que es el módulo del número complejo, o sea, la distancia hasta el origen acá, al 0, 0, si cuento la cantidad de pasos que hay, el negro, que es el original, y el azul, que es el conjugado, ¿habrá alguna relación entre ellos? Como distancia, como cantidad de pasos. Es la misma. Igual. Entonces, una de las conclusiones es que el módulo del número complejo, como es con respecto al módulo de su conjugado. ¿No serían iguales? Porque siempre módulo hace referencia. Cuando teníamos números reales en la recta numérica era la cantidad de pasos al 0. Acá la única diferencia es la cantidad de pasos al 0, 0. Pero yo lo podría pensar, si estoy posicionado en el punto negro, hago 3 pasos a la izquierda y 4 pasos abajo, que serían 7. Si estoy en el azul, lo mismo, 3 pasos a la izquierda y 4 hacia arriba, y como es cantidad de pasos a distancia, me da lo mismo. Y el ángulo, ¿cómo será? Entre z y z conjugado. También el módulo. Puede ser. Y si no, lo podemos asociar. El complejo se puede asociar a un vector. Yo puedo dibujar la flechita desde el origen
hasta el primer complejo, que es el original. Y si grafico el otro vector hacia abajo, y yo calculo esa distancia de esos vectores que están en gris, eso es realmente el módulo, no la cantidad de pasos que yo le dije, solo que era más intuitiva con la cantidad de pasos. La longitud real de esos vectores son los módulos, pero como son exactamente iguales los dos, en longitud, los módulos son iguales. La parte de los ángulos, yo tendría una amplitud hacia arriba y después tendría una amplitud hacia abajo. Pero como la cantidad de pasos hacia la derecha y hacia arriba abajo es la misma, estas dos amplitudes que yo marqué en rojo son iguales, solo cambia que una abre hacia arriba y la otra abre hacia abajo. Cuando abría Es hacia el arriba, negativo. Sería claro. negativo. Entonces entre sí como son, si es el mismo número pero cambia de signo. Opuestos. Son opuestos. Una pregunta. ¿Por qué Sí. solo cambia de signo el 4 y el 3 no? Porque es la definición de número conjugado. Siempre se le cambia de signo a la parte imaginaria. Ah, bueno, gracias. No. Bueno, y como les dije, tenemos cálculos combinados para hacer. Yo lo primero que tendría que hacer, no importa que tenga número complejo, es separar en términos. Yo tendría dos términos, Profe, pero además, por el contexto, sí, decime. ¿podés volver un cachito a la página anterior? Gracias. De nada. Por el contexto acá, en el cálculo combinado me dice que primero tengo que resolver alguna parte en el numerador o denominador y después hacer la división. Pero en principio no puedo hacer la división. Lo primero que tengo que hacer es la multiplicación en el denominador. Pasa exactamente lo mismo que con los números reales. Si yo tengo un producto y dentro de ese producto tengo suma y resta, tengo que aplicar propiedad distributiva. Como a veces se complican los cálculos combinados con número complejo, pero porque son largos, no porque son difíciles, siempre nos conviene hacer todo en cálculo auxiliar. Entonces yo acá tengo que hacer la distributiva. Eso quiere decir que el 1, por ejemplo, lo voy a distribuir con los dos elementos del otro factor. Y después el menos 2i hago exactamente lo mismo. La parte que yo marqué en rojo, cuando multiplique 1 por cualquiera de los dos términos de la derecha, va a dar lo mismo, ¿no? Porque me queda 1 por 3 es 3, 1 por i es i, y ahora sigo con la parte de menos 2i, y tengo que aplicar regla de signos. Entonces, me conviene hacerlo por parte primero. Menos por más, por el más del 3 es menos, 2 por 3 me da 6, y arrastro la i que tiene en el 2. Y el último sería lo mismo, regla de signos, menos por más me da menos, el 2 por el 1 que tiene tácito la i es 2, pero acá i por i, ¿cuánto dará? Y al cuadrado. Y cuadrado. Y al cuadrado. Bueno, acá empiezan a aparecer los temas que yo le dije de la unidad imaginaria. Me comí la i. Lo primero que tengo que ver es qué hago con esa i al cuadrado. Se ¿Cómo puede dice sacar uno? con algo multiplicando menos 1. Me quedaría menos 2 por, y el equivalente a i cuadrado, Menos 1. menos Menos 1. ¿Sí? Entonces esa parte que está en azul es menos 1. ¿Qué va a terminar pasando siempre después como regla práctica? Aquellos términos que tengan i cuadrado, se va a terminar cambiando el signo y el i cuadrado se va. Entonces me queda 3 más i, que no lo resolvimos, menos 6i, y en vez de poner menos 2 por menos 1, pongo más 2. Y ahora sí, sumo lo semejante. La parte real sería 5, y la parte imaginaria menos 5i.
ya resolví la parte del denominador. Acá abajo yo puedo borrar y poner 5 menos 5i. Y este desarrollo que voy a hacer ahora es semejante al término de racionalizar. Yo quiero que ese término, antes decíamos que no tenía que ver raíces en el denominador, porque me acomplejaba la respuesta. Bueno, acá en la parte del número complejo, la i me complica abajo porque yo no podría distribuir y dividir, porque nunca vimos dividir por i. Yo tengo que hacer que la i se vaya. Entonces es lo mismo que hicimos cuando racionalizábamos. Vamos a multiplicar y dividir esa expresión fraccionaria por el conjugado. ¿Por qué conjugado? Por el del denominador. Y eso va a provocar siempre que la i se vaya. Entonces no vimos división entre número complejo, lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador. Como el denominador es 5 menos 5i, su conjugado va a ser 5 más 5i. Más Siempre se 5i. cambia de signo. Bien. Bueno, otra vez tengo que hacer distributiva, arriba y abajo. Voy a hacer lo mismo que hice arriba en colores, pero ahora un poquito más rápido. Si hago las 2 por 5 me da 10, y 2 por 5i, 10i. Ahora la distributiva con la i sería i por 5, 5i, y la i por 5i es 5i al cuadrado. Voy al denominador. Distributiva con el 5 que está en negro, entonces me queda 5 por 5, 25. 5 por 5i, 25i. Hago la distributiva con el menos 5i, que por 5 me da menos 25i. Y menos 5i por 5i les da menos 25i al cuadrado. Siempre lo primero que tengo que sacar son las i que están al cuadrado. Y eso, ¿por qué lo puedo reemplazar? La elevada al cuadrado por menos 1 y las otras se cancelan directamente porque son del mismo tamaño. Los que Bien, los multiplican. son opuestos acá. 25 y menos 25 se va, lo cual estaría bien porque nuestro objetivo es sacar la i del denominador. Y la única que me está molestando la que quedó en azul, pero sabemos que i al cuadrado da menos 1. Entonces, una vez que lo sabemos, podemos ahorrar un paso y directamente le cambiamos el signo al término. O sea, en vez de escribir más 5 por i cuadrado, yo pongo el menos 5. Y abajo lo mismo, me quedó el 25, la parte naranja se fue, pues siempre no le queda opuesto. Y en vez de poner menos 25 por i cuadrado, pongo más 25. Arriba y abajo voy a sumar los semejantes. Me quedaría, sumar o restar, me queda 5 más 15i y abajo 50. A veces cuando llegamos a este paso tenemos que terminó el ejercicio en el caso que fuera la respuesta final, pero no, porque recuerden que nosotros lo definimos con la expresión binómica. Un número complejo está formado por dos componentes separadas. Acá está todo unido por la división. Entonces siempre tengo que hacer la distributiva. Me queda 5 sobre 50, que es un décimo, y 15i dividido 50 es 3 sobre 10. Bueno, eso lo estoy llevando al cálculo combinado. Entonces me va a quedar un décimo más 3i sobre 10. O lo podemos escribir 3 décimos de i. Y puedo hacer un paso más. Yo acá tengo un menos y un número complejo. ¿Qué le va a provocar ese menos que pasaba también en número real? ¿Cambiarle el signo? Entonces me va a quedar menos 2 más 3i. Y ahora para terminar, sumo o resto los términos semejantes. Acá no hace falta buscar denominador común, directamente lo pueden hacer con la calculadora, si no.
yo tengo 1/10 menos 2. Menos 19 décimos, puede ser. Sí. Y 3 más 3, yo sumo la parte imaginaria, lo pongo ahí, te la agrego yo. 33. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió. Ahí Profesor, una pregunta. la parte de hoy. Sí, decime. Entonces, cada vez que tengamos un número imaginario en el denominador, hacemos Hacemos la multiplicación por el número, por el conjugado. Perfecto. Gracias. No. Bueno, chicos, ahí se tendría que ver. Sí, pero que se ve. Sí, se ve. Bien, el tema de hoy se llama proporción. Hace referencia a la regla de 3. Es otra forma de resolver los problemas.
El único beneficio que tenemos con la proporción es que nos va a regalar una fórmula para poder hacer cálculos sucesivos. Por ejemplo, si tengo que resolver un problema y aplico regla de 3, puedo encontrar el resultado de forma rápida, pero si hay algo que tengo que hacer todos los días, por ejemplo, tengo que hacer la regla de 3 todos los días. En vez de si yo con la proporción obtengo una fórmula, la podría poner en el Excel, ingresando el valor directamente, siempre voy a tener el resultado. Entonces voy a trabajar una sola vez y después los resultados salen solos. Regla de 3, tenemos dos, tenemos la regla de 3 simple y la regla de 3 inversa. Con la proporción pasa lo mismo. La regla de 3 simple se relaciona con la proporción directa y después tenemos proporción inversa que hace referencia a la regla de 3 inversa. En los ejercicios, si no pide algo en particular, ustedes pueden usar regla de 3 si quieren, pero después cuando avancen, en el paso de los años van a pedir siempre proporción o factor de proporción, que es lo que vimos en física. Si la proporción es directa, o sea, se relaciona con la regla de 3 simple, la ecuación genérica, que después se podrían cambiar las variables nomás, es una variable y igualada a otra variable x multiplicada por una constante. Se llama constante de proporción. Como acá el ejercicio me dice que esta tablita respeta esa proporción y me dice que es directa, lo que tienen que recordar ya es que la expresión es así, es igual acá por x. Yo agarré una de las filas cualquiera, yo agarré la primera nomás, y esos valores de x y de y los puedo extraer y los puedo reemplazar en la formulita, porque me permite obtener algo. ¿Qué puedo obtener si yo reemplazo el 2 en la x y el 1 en la y? El valor del constante. El valor de la constante. Entonces, si en un futuro esta tabla se la amplían y le dan, no sé, 400 valores abajo, lo que tienen que hacer es reemplazarlo en la fórmula, porque ya van a tener la constante, y obtienen el valor de y o de x, según lo que sea. Acá esta fórmula está preparada para obtener el valor de y. Entonces hacemos eso, vamos a reemplazar. Donde dice el valor de y, voy a poner el 1, la constante no la sé todavía, y el valor de x es 2. Y siempre tengo que despejar. Pero acá es sencillo, paso el 2 restando y la constante me da 1/2. Como el ejercicio evalúan el concepto, a usted le podría pedir que obtenga la constante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si le dan los valores, tienen que reemplazar en la ecuación de proporción y despejar. Yo acá ya obtuve la constante. Otra cosa que les puede pedir es la fórmula. Que es la fórmula que está arriba, pero con el valor de la constante obtenida. O sea que si usted le pide la fórmula, están obligados a calcular la constante primero. La fórmula quedaría 1/2 por x. Y ahora lo que yo decía, esto es lo que con un solo cálculo. Si a mí me dice, necesito saber el valor de y relacionado con 4, lo puedo reemplazar en la fórmula y obtengo el valor que me falta. O sea, la constante es la misma para todos los casos. Claro, por eso se llama constante. Bueno, obtenemos el valor pedido que me falta, que es el de y. Entonces me dice que cualquier valor de x se multiplica por 1/2. En este caso, el valor de x que me falta es el 4, y eso nos da 2. 2. Con eso quedaría completo el problema, que es sencillo. Yo despejé con la primera fila, pero si usted ha despejado con cualquiera de las otras, la constante va a valer lo mismo. ¿Sí? Se hace una sola vez. Porque el ejercicio ya me asegura que es una proporción directa. Lo único que nosotros no vemos acá, que después va a aparecer más adelante, es la representación gráfica. ¿Sí? Porque la gráfica de esta proporción es una recta que pasa por el 0, 0. O sea, la coordenada de origen es 0. Eso ya lo vamos a ver en detalle cuando lleguemos a recta y a parábola. Así que si les pide forma gráfica, eso no hace falta que lo entreguen en las actividades. Después lo vamos a ver. Si lo tienen que lo saben, lo hacen, es optativo. Y un ejemplo de aplicación. Como siempre, cualquier problema, la idea es primero leerlo completamente para saber de qué está hablando y luego con eso extraer los datos y la incógnita.
¿Cuáles serían las dos variables? Los litros y las horas. Volumen y tiempo. Bien, los litros y la hora, si los llevamos a variable, pues serían las unidades, podría decir que es el volumen Minutos Y el tiempo. litros. y el tiempo. Y algo más que dijeron, algo porque yo tengo el inciso A, que es el que vamos a hacer, me da el tiempo en minutos, pero los datos que están en el enunciado están en horas. ¿Trabajará en minutos o en horas? ¿O será lo mismo? Hay que convertir las horas en minutos. En minutos, porque es lo que pide el enunciado. Entonces siempre me conviene convertir todo al sistema que pide el enunciado para que no trabajar el doble. Para hacer eso lo hacemos aparte, hacemos un factor de conversión. Entonces tenemos que establecer una equivalencia entre hora y minuto, y es que una hora son 60 minutos. Entonces voy a convertir 5 horas. Con factor de conversión ya. Una hora son 60 minutos. Entonces, ¿cuál irá arriba? ¿Cuál irá abajo? Una hora va abajo. 60 minutos sobre una hora. Bien, Y te da 300. irá 300. Perfecto. Y sabemos que está bien porque la h de hora se va a simplificar. Bueno, el planteo para hacer una proporción siempre nos conviene plantearlo como si fueran regla de 3 en un principio. Entonces, lo que se hacía formalmente en la regla de 3 es identificar las variables, que es el volumen y el tiempo. En el primer renglón, abajo de esos títulos, vamos a poner los datos completos, o sea, el enunciado tiene que dar una relación completa entre volumen y tiempo, o sea, cuánto es el volumen en tanto tiempo. Y después el segundo renglón, me puede faltar cualquiera de los dos, me puede pedir volumen o tiempo, va a ser lo mismo. Entonces, en el primer renglón del enunciado yo no hice la relación. Ahí me dice que 5.400 litros En 300 minutos. en 300.000. Y después vendría una segunda parte para lo que era la regla de 3, que me decía, bueno, ¿cuántos litros se arrojan en 18 minutos? Yo puedo poner la X al litro y acá ponía 18 minutos. Y hacen el proceso de regla de 3, que sería legal a menos que pida, calcule la constante, calcule la fórmula o directamente, explícitamente diga, aplique proporción. Pero este planteo inicial siempre conviene hacerlo, para guiarnos. Entonces yo voy a pensar, en la parte del tiempo que está completa, ¿el enunciado después me da más o menos tiempo? Para que la canilla largue agua. Menos. Menos. Lo representamos con una flecha hacia abajo, porque el tiempo disponible disminuye en el segundo caso. Ahora, si tengo menor cantidad de tiempo para que la canilla esté abierta, ¿se arrojará más o menos de 5.400 litros? Menos. Menos. Bastante menos. Lo simbolizo también con una flecha hacia abajo. ¿Por qué? Porque el ejercicio después no le va a decir a ustedes apliquen proporción directa o inversa. Lo tienen que asimilar ustedes. Entonces, ¿qué van a decir? Como el sentido de ambas flechas es el mismo, o sea, los dos bajan, o puede pasar que los dos suban, eso es una regla de 3 simple, si se resolvía como antes, y acá es una proporción directa. Si estas dos flechas suben también, porque en vez de ser 300 minutos, no sé, son 400, también es proporción directa. Ahora, si una sube y la otra baja, la relación es inversa, y es el otro caso que vamos a ver, que es proporción inversa. Entonces acá, con eso sabemos que es una proporción directa. Entonces, como es la única que vimos, sabemos cómo es la ecuación de proporción directa. Era I igual acá por X. Si ustedes lo quieren asociar al ejercicio, en vez de poner la I, pueden poner la B corta de volumen, porque es la incógnita, que tiene que estar despejada, y en vez de poner la X, pueden poner la T de tiempo. ¿Sí? Eso es como ustedes quieran. Yo acá voy a hacer eso, ¿por qué? Porque esta X si no se va a confundir con la X del volumen de la regla de 3. Entonces esto va a ser volumen, y esto va a ser tiempo. No importa qué letra le chanten, siempre tienen que declarar abajo. Van a decir la B representa el volumen
y la t representa el tiempo. Y ahora es hacer exactamente lo mismo que hicimos con la tablita en la pantalla anterior. Yo tengo una línea completa. Sé cuánto tiempo y cuánto volumen se relacionan. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a reemplazar en la ecuación de proporción. ¿Y se acuerdan para qué hacíamos eso? Algo que hemos calculado en la Para pantalla llegar anterior. el valor de la constante. El valor de la constante. Entonces nos queda para cualquier ejercicio. Voy a pasar el 300 dividiendo y la única diferencia con la otra pantalla es que acá tengo que trabajar con unidades. No las puedo volar. Las tengo que arrastrar. Queda 18 litros sobre minutos. Perfecto. Entonces ya tengo el valor de la constante. Si el ejercicio me pide la constante, esta sería la respuesta, pensando en cualquier ejercicio. Si me pide la fórmula, aunque no diga que tiene que ser incluida la constante, usted tiene que entender eso, que la tengo que calcular y me tiene que quedar solamente libre la b corta y la t en este ejercicio. Profe, ¿Sí? o sea que, digamos, la ecuación de proporción puede ser aplicable si, digamos, todos los datos que nos dan cumplen con la regla de 3. Cumplen con la regla de 3 simple, claro. Ah, perfecto. Y la otra proporción que vamos a ver, que es la inversa, es cuando aplica la regla de 3 inversa. Ah, bueno, gracias, profe. ¿No? Acá yo lo hago completo y aburrido porque si después se lo cambian al ejercicio y pide otra cosa, ya le queda todo el procedimiento. Lo único que teníamos que obtener nosotros acá era los litros en 18 minutos. O sea que una vez que obtuvimos la constante, escribimos la fórmula, no hacía falta recuadrarla, al lado reemplazamos por el dato. ¿Cuál es el dato? Donde está la t de tiempo voy a poner 18 minutos. Justo queda el mismo número, sí, casualidad, entre la constante y el dato. ¿Habrá algo acá en este producto que me dice que estamos haciendo la cosa bien en teoría? Se cancela el minuto y queda la unidad de litros. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? 324. Bien. Y litro. Lo importante, no sé si se dieron cuenta que cuando yo escribo la ecuación de proporción, genérica es I igual a K por X, por cualquier ejercicio, la incógnita tiene que ser siempre la I, lo que me pide el ejercicio. Si fuera un ejercicio diferente y me da el volumen y me pide el tiempo, yo escribo despejada el tiempo, me quedaría tiempo igual a K por volumen. Va a cambiar el valor de la constante cuando lo hagan, pero el beneficio que tiene es que después solamente reemplazan el otro dato, como hicimos nosotros con el 18 minutos, y ya tiene el resultado de multiplicar nomás. Si no, si me queda al revés, tengo que despejar. Entonces, esto sería la respuesta de este ejercicio. Así como vimos, proporción directa, inversa va a ser exactamente lo mismo, solo cambia la relación. Fíjense que ahora, si yo me doy cuenta, la persona me dice que es una proporción inversa, es igual, ahí sigue estando despejada, pero es K dividido X. En vez de un producto, hay una división. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primero, solo va a cambiar la operación. Voy a agarrar una fila, cualquiera, al azar, y vamos a reemplazar. El objetivo en un principio es calcular la constante. Entonces, donde está la Y, yo voy a poner el 6, y donde está la X, voy a poner el 4. La diferencia cuando despejo la constante, el término que representa la X, no va a pasar dividiendo como hoy. Pasa multiplicando. Multiplicando. Me queda 24. Bueno, si el ejercicio les dice obtenga la constante de proporción,
24 sería la respuesta. ¿Qué más hicimos en la primera pantalla? Ahora hay que hallar el valor en i. Y escribimos la expresión por si perdía el ejercicio, que sería 24 sobre x. Esa sería la fórmula. Y lo que nos falta ahora sí es completar los elementos que están en la tabla, que es uno solo, que es el valor de i, cuando la x vale 1. Esta sería la respuesta 24. De este ejercicio, que es 24. Si los datos que relacionan la x con la y están ordenados, o sea, fíjense que la x empieza a subir de a poco, están ordenados de más chico al más grande, pasa algo especial con los valores de la y, o viceversa, o al revés. Fíjense que arranca de 1 hacia 8, empieza a aumentar la x. ¿Qué pasa con la y? Disminuye. Disminuye, o sea que si yo viera la flechita que hice en la pantalla anterior, en la x había una flecha hacia arriba, indicando que aumenta, y en la y hacia abajo. Bueno, ese es indicio que sería una regla de 3 inversa o proporción inversa, que es lo que vemos nosotros ahora. Lo mismo, de vuelta, tienen que leer el enunciado, ver los datos, cuál es la incógnita, y con eso planteamos el inicio de la regla de 3, pero siempre para hacerlo con proporción. Los datos serían 12 horas diarias durante 8 días. Bien, y acá el problema que tenemos, por eso lo vamos a escribir diferente, es que la unidad hora y la unidad día son unidades de tiempo, las dos. Entonces no puedo poner como variable tiempo, tiempo. Entonces acá lo vamos a escribir un poco más coloquial, vamos a poner cantidad de horas, por ejemplo, y cantidad de días. Y ahora sí, lo que dijiste. El primer renglón con los datos conocidos, que dice que 12 horas En 8 días. Y después quedaría x en 6 días. Y hacemos exactamente lo mismo de el otro ejercicio que era similar. ¿Qué pasa con la cantidad de días disponibles? Disminuye. Disminuye. Pero se tiene que lograr la misma producción. Entonces tendrán que trabajar más o menos para llegar a lo mismo si tengo menos días. Va a aumentar. Más. Tiene que aumentar la cantidad de horas trabajadas. Entonces cuando yo veo que el sentido de la flecha es opuesto, o sea, uno va hacia arriba y otro hacia abajo, esta es una proporción inversa. Siempre escribo despejada la variable que me conviene, porque me voy a ahorrar un paso. A mí me conviene que esté despejada las horas o los días. ¿Cómo, profe? Perdón. Porque yo tengo dos formas de escribir la proporción inversa y también la proporción anterior. Si llamo h mayúscula a la cantidad de horas, con proporción inversa me quedaría k dividido d mayúscula, que es la cantidad de días. Pero también se podría escribir de esta forma. Cualquiera de las dos están bien, solo que cambia el valor numérico de la constante. Pero hay uno de los dos que me ahorra un paso al finalizar. Usando el de d igual a k sobre h. El segundo. ¿Qué es lo que me pide que calcule el ejercicio? ¿La h o la d? Las horas.
Entonces me conviene que la H esté despejada o que la D esté despejada. No, que la H. El primero. La H. La H. Porque como yo sé que la D va a ser 6D minúscula, que es la unidad, después lo reemplazo acá cuando obtenga la K, la constante, que eso tengo que obtener sí o sí, solo hago la división y ya obtuve la H. Si agarro el de abajo, que vuelva a estar bien, es un paso más, porque reemplazo la D, reemplazo la K y tengo que despejar. Tengo que pasar la H multiplicando, la D dividiendo. Entonces es más sencillo siempre tratar de que mi incógnita, se llame como se llame, esté despejada. No se importa si es proporción directa o inversa. Lo que sí tengo que declarar, la constante, bueno, se suele entender que es la constante de proporción, pero después la H es la cantidad de horas y la D, cantidad de días. ¿Y se imaginan qué tendré que hacer ahora? Reemplazar en la ecuación. Reemplazar. Para calcular qué en un principio. La Primero la constante. constante. La constante. Bueno, el 12 horas lo reemplazo en H grande. La constante es lo que quiero saber. Y esto dividido 8 días. Paso multiplicando. Sería 96 Sería Sí. 3 medias. horas o días. Y las unidades se empiezan a poner un poquito feas, pero bueno, hay que arrastrarlo así. Va a ser 96 horas por día. Se empieza a repetir lo mismo que lo otro. Esa es la constante. Luego lo puedo reemplazar en la expresión de la proporción. H, mayúscula, que es la cantidad de horas, es igual a 96 horas por día sobre la cantidad de días que tengo. Y lo que me falta sería ahora reemplazar el valor nuevo, que es 6 días, y ahí obtendría la cantidad de horas. Y con las flechas yo me puedo guiar a ver si es coherente lo que obtengo o no. La flechita que está a la izquierda me decía que se tenía que trabajar más de 12 horas, porque el tiempo disponible era menos, y tenía que hacer la misma producción a la misma velocidad. Entonces el resultado tiene que ser más grande que 12, para que quede coherente. Da 16. Está bien. Y la unidad que nos queda es solamente la H, porque se simplifica la D de días. Profe, ¿Sí? no entendí mucho cómo te das cuenta de que es una proporción inversa. Porque en este caso te hicieron el pedido, que tiene que llegar a lo mismo en la misma cantidad de días. Pero en caso de que no sea un pedido, ¿cómo me doy cuenta de eso? Como que no me queda muy claro. No, y eso ya es sentido común. Yo tengo que escribir los dos renglones y pensar si la cantidad conocida, que va a ser una de las columnas, aumenta o disminuye, ¿qué pasa con la otra? En el caso anterior, a ver cuál era, acá, que una canilla estaba abierta, nosotros dijimos, bueno, si en vez de estar abierta a 300 minutos, va a estar abierta a 18, el tiempo disminuye. Y va a salir más o menos agua, y va a salir menos. Entonces ahí las dos flechas te quedaron en el mismo sentido. Si tiene el mismo sentido, es porque las dos aumentan o disminuyen a la par, es proporción directa. Y cuando te quedan opuestas, es proporción inversa. Ok. Si somos rigurosos, reglas de 3, en realidad hay 3. Tenemos la de 3 simple, la de 3 inversa y después compuesta, que pueden ser varias reglas de 3 simples juntas, varias reglas de 3 inversas, o mezcladas, inversa con directa. Entonces pasa lo mismo acá con la proporción. Ya cuando tengo más de 2 variables se llama proporción compuesta. El desarrollo va a ser siempre el mismo para todos,
Lo que puede cambiar es si las variables se multiplican o dividen. Pero en un principio vamos a hacer el mismo procedimiento. Solo que para que sea más fácil el análisis y no rayar tanto la hoja, cuando leemos el problema por completo, como voy a tener 3 columnas, porque tengo 3 variables, en la columna del medio vamos a escribir aquella que sea la incógnita, para que sea más fácil el análisis, nada más. Entonces cuando lo lean me cuentan cuáles serían las variables. La cantidad de alumnos, el costo que se gasta y los días. Bien, entonces cantidad de alumnos, también el costo y día. Y mi incógnita de esas 3, ¿cuál va a ser? El costo. Bien, entonces los otros los pongo en el orden que yo quiera. O sea, cantidad de alumnos, por como me lo dijeron. El costo lo voy a poner en el medio. Y el otro era la cantidad de días. Va a pasar lo mismo que con los anteriores. El primer renglón tiene que quedar completo. Debo tener la información suficiente. Entonces me dice que 500 alumnos Gastaron 3.500 pesos en 22 días. y en el próximo renglón voy a tener 2 datos conocidos y la incógnita. En Ahora, la cantidad de alumnos habría que hacer el cálculo y los días serían 25 días. bien, entonces tenemos que hacer un cálculo auxiliar. Ahí me dice que a los 500 alumnos originales se le agrega 2/25avos. O sea, aumenta en esa proporción. Cuando tengo la porción de un total y está expresada en número fraccionario, habíamos dicho que siempre esa cantidad se multiplica por la cantidad original y ahí obtengo la relación, o sea, cuántos alumnos. Después puede ser que la diferencia que me aumentan o disminuyo, entonces sumo o resto. Pero para sacar esa parte del total, que son 500, siempre la expresión fraccionaria se multiplica. Entonces yo voy a hacer 2/25avos multiplicado por 500 alumnos. 40 alumnos. ¿Sí? Como el ejercicio dice que aumenta, se suma, son los 500 originales más los 40. Si hay otro ejercicio que dice disminuye, la única diferencia es que se va a restar, nada más. Entonces ahora sí voy a escribir el segundo renglón. En este caso la proporción sería directa. Y en un principio, como tengo 3 variables, va a ser compuesta. Puede pasar que cuando yo descomponga, porque tengo que descomponer de a pares, de a 2, que las 2 sean directas, que las 2 sean inversas o una y una. En este caso, si no me equivoco, creo que sí, que justo las 2 van a ser directas. Pero va a salir también con mi regla práctica de las flechitas. Yo voy a separar en 2. Vamos a hacer con color. Pienso primero en la cantidad de alumnos. ¿Qué pasó? Desde el dato original Aumentó. al dato nuevo. Aumenta, entonces hago una flecha hacia arriba. Si tengo mayor cantidad de alumnos, yo tengo que pensar, por ejemplo, para que coman, ¿va a gastar más o menos que 3.500? También aumenta. Más. Entonces, por eso está bueno poner la incógnita en el medio, porque yo lo voy a relacionar a izquierda y a derecha. Acá tengo una proporción entre ellos. Como las 2 aumentan, será directa o inversa. Directa. 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 Voy a hacer exactamente lo mismo a la derecha, pero recuerden que pueden ser que las 2 coincidan o que no. La cantidad de días también aumentó. Sí, sí. No, iba a decir eso, que en este caso aumenta. Y si tengo mayor cantidad de días, ¿necesito más plata o menos? También Ah. aumenta. Entonces, otra vez hacia arriba. Si las 2 hubieran sido hacia abajo,
Porque, por ejemplo, capaz que la cantidad de días pasa de 22 a 10, la primera flecha verde que busque va a ser hacia abajo. Si tengo menos días, gastaría menos, también iría hacia abajo. No importa que justo no coincidan con las rojas, porque son del otro análisis. Mientras los dos suban o los dos bajen, se mantiene la proporción, entonces es proporción directa. Si la fórmula que yo venía escribiendo en los ejercicios anteriores tenía dos variables, la y y la x, porque se relacionaban dos, acá que se relacionan tres, cuando haga la fórmula para relacionar todo junto, voy a tener tres variables. Voy a agregar una letra más que es la z. Lo que se va a mantener siempre es que es una sola constante para todo el ejercicio. Entonces, z va a ser, por ejemplo, el costo. Después lo que siempre se escribía en ambos casos era constante, la k. Lo que cambiaba el ejercicio es que la primera pantalla estaba multiplicando la x, porque era directa, y en las otras pantallas estaba dividiendo, porque era inversa. ¿Puede ser que se haya quedado tildado el Zoom? Sí, me parece lo mismo. Sí, sí. Profe, Puede ser algo. Tranqui, Capaz por la duda se nadie le fue diga el nada. internet. Por la duda nadie diga nada. Quedémonos callados. no. Se le habrá ido el internet capaz. Sí, lo más seguro es eso. Bueno, esperemos, tranquilito. Sí, seguramente se le fue el Sí, internet. estoy Tranqui, sin tranqui. hacer ruido ahí. De seguro vuelve de pronto. Sí, Sí. dentro de 5 o 10 minutos seguramente vuelve. Igual lo bueno es Tranqui. que somos 96, no somos los 200 que somos siempre. No, de hecho sí, somos 183. De hecho, creo que está bugueado Sí. tu Me contador. parece que somos 96 por eso. Sí. Bueno, No, ya está fue cualquier bugueado. cosa. Cualquier cosa si le pasa, Esperemos. Chicos, si se silencio, fue. chicos. Cualquier cosa si se fue Quédense. le ponemos algún video o algo. Así entendemos lo que estábamos viendo. Ah. Amigos y Mutense. Burgueño, iniciate. Alberto, silencia el micrófono, por favor.
A ver, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola, te profe. escucho. Sí, La profe, Hola, profe. sí, 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 te profe. escucho. Ahora sí. Bueno, quedé sin internet. Ahí puse los datos del teléfono. A ver si se la banca, si se ve. Sí, sí. si se ve. Sí, se ve bien. Bien, teníamos que escribir la ecuación de proporción compuesta. Entonces yo le decía que en cualquiera de los casos anteriores siempre era una variable igualada a la constante y después tenía la x que podía estar multiplicando o dividiendo en función si era proporción directa o inversa. Entonces acá lo pueden pensar igual, solo que se agrega una letra más porque son 3, entonces va a ser z para cantidad, para el costo, que era incógnita, aparece la k, que es la constante, y ahora tengo que pensar, por el análisis que hice en colores, la x y la y, si van a ir multiplicando o dividiendo. En este caso multiplicando. Las dos van a estar multiplicando a la constante. La que voy a escribir en rojo ahora, porque me quedó que es proporción directa, y la que está en verde también. Si alguna de las dos era inversa, una multiplicará y la otra divide. Y si justo las dos son inversas, me quedaría la constante y abajo, en este caso, las dos Dividiendo. estarían dividiendo. ¿Sí? Son los casos posibles. Voy a hacer un cambio de letra porque yo le chanté la X acá al costo, entonces voy a dejar despejada la X. Y acá voy a poner la Y y la Z. Entonces, por ejemplo, la I va a ser para la cantidad de alumnos y la Z es la cantidad de días. Letra pongo lo que a mí me haga feliz porque mientras yo lo declare abajo, no hay problema. Entonces, este ejercicio, X es el costo y la cantidad de alumnos y la Z es la cantidad de días. Y el mismo proceso. No importa si tengo 2 o 7 variables, el primer paso es calcular la constante, siempre con el primer renglón que es el conocido, y con esa constante lo reemplazo en la fórmula, y ahí puedo obtener lo que me está pidiendo el ejercicio. Sería 3.500 igual a K por 500 alumnos por 22 días. Bien, perfecto. Y le vamos a poner las unidades, serían 500 pesos. Bueno, paso dividiendo el 500 por 22. O lo resuelven y pasan dividiendo un solo factor, o pasan los dos, es indistinto. Yo lo voy a pasar así a propósito, a ver si a todos nos da lo mismo cuando hacen la división. $0,318 con el 18 periódico. Bien, entonces cuando es así, como voy a tener una fórmula que tiene una representación física, me conviene tocar la tecla ABC o el SD, según la calculadora, y darle una expresión fraccionaria para que sea exacto. 7 sobre 22. 7 sobre 22. Bien, ¿alguien no obtuvo eso? ¿Y le dio otro número? 154. Bien, ¿por qué? Porque las calculadoras como los modelos que yo recomendé, que son las más viejitas, no piensan. Ellas hacen lo que creen que nosotros le ponemos la tecla. Entonces, ustedes habrán hecho esto. Habrán escrito 3.500 dividido 500 por 22. Entonces, ella piensa que quieren que hagas 3.500 dividido 500 y el resultado lo multiplicó por 22. Entonces, si tienen más de un factor en el denominador, o lo resuelven primero y después hacen la división, o lo engloban entre paréntesis. No sería 3.500 dividido, abren paréntesis, ponen 500 por 22, cierran paréntesis, y ahí sí va a dar el resultado correcto. Pero si no, va cambiando el orden de las operaciones. Las nuevas no, porque en el display le deja poner numerador y denominador, entonces ahí no se van a equivocar. Bueno, y lo más difícil es poner las unidades porque me quedaría pesos sobre alumno por día.
Ahora los pasos empiezan a repetir. Calculé la constante. Yo quiero saber el valor de x. ¿Cuál será el próximo paso? X igual a 7 sobre 22 por y por z del segundo renglón. Exacto. Y ahí yo tendría, si me pide, la fórmula general. Y ahora si reemplazo x e y, me tendría que dar la respuesta. ¿Cómo sé si va a estar bien? Porque se tienen que simplificar las unidades y quedar solamente la unidad de la x, que serían pesos, nada más. Bueno, y reemplazamos. Bien, la y sería 540. Y la z 25 días. Veo que se pueden simplificar las unidades, entonces ahí sigo haciendo las operaciones. Si no las puedo simplificar, es porque algo calculé mal, o despejé mal, o escribí la proporción mal. Cuatro mil novecientos noventa y cinco. No, decilo. 4.995,45 periódico. Bien, 4,295, ¿no? Sí. Con 45 periódicos. Bueno, cuando doy la respuesta, sí viene la interpretación física. No pongo el sombrerito del 45 porque si son centavos sería un 45, o dejo el número entero, no habría inconveniente. ¿Cómo es que 1995? A ver. ¿Cuál era la pregunta? Yo 95. Calcularon. Fue el cálculo de arriba, 7/22 por 540 por 25. Ah, ahí está. Yo el número no lo verifiqué, pero es coherente porque fíjense que la cantidad de alumnos y la cantidad de día aumenta, entonces obliga a que el valor sea mayor a 3.500. Entonces sería coherente obtener un número más alto. Ahí está listo ya. Está bien. Buenísimo. Bueno, nos falta ver solamente dos casos, que es de porcentaje. Y siempre el porcentaje va a ser una proporción directa, por eso que no se ve proporción. Entonces, cualquier ejercicio de porcentaje siempre hace referencia a la ecuación de proporción directa. Solo que hay dos formas de resolver según lo que haga referencia al porcentaje. Acá, como está pintado, dice que habla de la porción de un total. Entonces, habla de un porcentaje que representa como un subgrupo de un grupo completo. Me dice que tengo 1.500 alumnos y se divide en dos grupos, por defecto, ¿sí? Chicas y chicos, y me da el porcentaje de un solo grupo de los dos, que es el 40%. Entonces, si tengo que copiar los datos, yo podría decir que el total, usan la letra que ustedes quieran, la T, sería acá 1.500 alumnos. Y además, si yo sé que la cantidad de alumnos, que son 1.500, se separa en chicas y chicos, yo podría escribir una ecuación. Por ejemplo, podría decir que el total es igual a la suma de las mujeres más los hombres. Porque si pongo chica y chico arranca con la misma letra, por eso lo cambié. Ese es el dato con respecto a la cantidad numérica, absoluta. Yo sé que son 1.500. Ahora con respecto al porcentaje. Si la T representa el total, el porcentaje asociado al total, ¿cuánto será? 100%. Es el 100%. Que después no hace falta escribir.
Pero también puedo escribir acá una ecuación. Puedo decir que el porcentaje del total, que siempre va a ser 100%, es la suma de los porcentajes de cada uno. Es como en las votaciones. Entonces, si yo sumo el porcentaje que corresponde a las mujeres y el porcentaje que corresponde al hombre, me tiene que dar también el total. Entonces, fíjense que las dos ecuaciones, con cantidades absolutas o con porcentaje, son iguales. Solo agregué el símbolo porcentual. Nada más. Y yo tengo un dato. Me dice que el porcentaje de chicas es el 40%. Lo puedo agregar acá abajo. Sería de mujeres. Y el 60 sería de hombres. Claro. ¿Cómo hago para demostrarlo? Por ejemplo, si fuera el examen y escribo la ecuación en porcentual, porque el dato lo tengo en porcentual, y puedo despejar el que me falta. Entonces el total es 100%. El de mujeres es 40%, y acá sale el porcentaje de hombres. Es como si fuera una ecuación con el porcentaje. Bueno, eso con respecto al porcentaje. Pero todavía yo no sé cuántas mujeres y hombres hay. Bueno, el porcentaje se puede ver como una proporción directa o también, que no lo vamos a hacer, como una expresión fraccionaria. Este 40% de mujeres me dice que es el 40 sobre un total de 100. Y si yo hago 40 dividido 100, ¿cuánto me da el valor numérico? 0,4. 0,4. Y si yo lo haría con el de hombre, que es 60%, es lo mismo. Es el 60 0,6. cada 100. Entonces, ¿qué relación hay entre el porcentaje y esa expresión que yo obtengo? ¿Qué tipo de número es? Decimal. Es un número decimal, va a estar siempre entre 0 y 1. 0 si es 0%, que no tiene sentido. 1 si es el 100%. Y si yo lo tomo siempre con dos cifras decimales acá, el porcentaje es lo mismo que 0, y el número. O sea, si fuera 57%, de forma rápida lo puedo pasar a expresión decimal. 0,57. 0,57, ¿sí? Y si no hacen la cuenta. Bueno, eso que yo digo, esa expresión decimal, es la constante de proporción. O sea, siempre todo porcentaje es proporción directa. Entonces siempre respeta la fórmula igual acá por X, solo que yo la voy a adaptar para el ejercicio que tenga. En este ejercicio yo podría decir que la cantidad de mujeres es la constante relacionada a la cantidad de mujeres que sale del porcentaje, multiplicado siempre por el total, por eso es porción del total. Y al lado, si quiero, la cantidad de hombres es el porcentaje traducido en una constante, que es dividiéndolo por 100, multiplicado siempre por el total, porque es una porción del total. Por ejemplo, la constante para las mujeres era agarrar su porcentaje y dividirlo por 100%. ¿Hace falta hacer eso? No, después ya pueden escribir. Como el porcentaje de mujeres es 40%, la constante es 0,40. ¿Pero de dónde sale eso? De hacer la división del porcentaje que corresponde, siempre con respecto al total, que es 100%. Y me termina quedando un número decimal entre 0 y 1, que si yo lo escribo con dos cifras decimales, es el mismo número del porcentaje. Bueno, lo mismo si quieren podemos hacer con el hombre, pero van a ver que no haría falta, hay un cálculo más sencillo. Entonces ahora reemplazo. Para saber la cantidad de mujeres, tengo que hacer 0,40 por el total. Fíjense que ahí tengo lo mismo que hicimos anteriormente. Tengo la ecuación. Y ahora voy a reemplazar. ¿Tengo el total? Sí. 1500. ¿600 puede ser? Sí, sí. Puedo hacer el mismo camino, o ustedes después si quieren pueden chequear, porque tienen que llegar al mismo resultado, con el tema de los hombres, y si no, si me falta una sola incógnita,
puedo ir a la ecuación que ya escribimos anteriormente, que es más fácil, y despejo lo que me falta. Y ya directamente puedes hacer el total menos la cantidad de mujeres y te da el otro resultado. Claro, acá arriba. En esa ecuación que marcó el asterisco, directamente vamos a reemplazar lo que calculamos. Porque es más fácil pasar restando que hacer estos 4 pasos que mostré. Entonces ahí me quedaría, el total ya lo sé, está escrito arriba, 1500. La cantidad de mujeres son 600, entonces acá saco la cantidad de hombres que serían 900. 900. Vamos a agregar algo en gris por si el problema es al revés, para saber cómo calcularlo. Si el ejercicio fuera diferente, pero con el mismo dato, y yo sé que el total son 1500 alumnos, y cualquier otro, no sé, la cantidad de hombres son 900, ¿cómo podría hacer yo para calcular el porcentaje que representa la cantidad de hombres con respecto al total? Y usaríamos 1500, que sería igual al 100%. Bueno, El porcentaje de mujeres. es una regla de... ¿Dividiríamos en 900 por 1500? Claro. Tengo dos formas. Siempre que sean estos ejercicios de estilo que porcionen un total, o hago una regla de 3 simple, pero hacer una regla de 3 simple dijimos que también lo podemos hacer de manera formal con una proporción. Que es reemplazar en la ecuación de acá arriba, en esta que dice h igual a la constante por el total. Si el total pasa dividiendo, me queda h sobre t. Yo hago 900 dividido 1500 y me da un número decimal. Ese número decimal representa el porcentaje. Lo vamos a escribir. Daría 0,6. 0,6. Después yo esa expresión decimal la tengo que pasar a expresión porcentual multiplicando por 100%. O sea, haciendo lo contrario de lo que hicimos acá con la constante de mujeres, por ejemplo. Bueno, esto sale de decir, bueno, que la h es su constante por el total. Yo despejo la constante, que es la que se relaciona con el porcentaje, y me queda h sobre t. Entonces, era 900 dividido 1500. Bueno, eso que escribí es la expresión decimal para sacar la expresión porcentual. Lo que hacemos es 0,60 multiplicado por 100%. Y acá sacaría el porcentaje de hombres. Bien, ¿se entendió esa parte? Se entendió. Voy a escribir un poquito más lindo. Sí. Sí, profe. Bueno, de porcentaje, a grandes rasgos van a encontrar dos tipos de ejercicios. Lo que habla de una porción más chica de un total, o lo que habla de la variación de una cantidad. Yo acá no voy a agarrar un subgrupo, sino que es la misma cantidad que puede aumentar o puede disminuir. Como las acciones, como el dólar. Entonces acá me dice que un libro en un principio costaba 18 euros y dice que aumenta el precio un determinado porcentaje. Pero habíamos dicho en la pantalla anterior que no importa qué ejercicio sea el porcentaje, siempre es un tipo de proporción. Es siempre proporción directa. Yo sé que siempre va a ser una proporción directa. Y escribo la expresión de proporción directa con la letra que yo quiera, o si no, el genérico, igual acá por x. Pero siempre me tengo que acostumbrar a declarar las variables.
En este ejercicio que habla de un precio que aumenta o disminuye, ¿qué representa la Y? Y después, ¿qué representa la X? Representan el precio, las El dos, precio al principio y al final. claro. O sea, podemos decir el precio final es la Y porque es el que está despejado, y la X es el precio inicial. La diferencia, cuando algo va a variar, que aumenta o disminuye, la constante se calcula diferente. Hay un valor de la constante que es específico cuando la cantidad no va a variar. Si yo voy hoy, voy mañana y es el mismo precio del pan, ¿por cuánto se multiplicará la cantidad para que siempre valga lo mismo? Por 1. 1 por 1. ¿Sí? Entonces, si justo la constante vale 1 es que no hay variación, que es la misma cantidad. Ahora, si me dice que el precio aumentó, por ejemplo, ¿la cantidad tendrá que ser más grande o más chica que 1? Mayor. Mayor. Entonces la operación que le hago es una suma. Ahora, Sí. si me dice que la cantidad disminuye porque hay una rebaja, al 1 le tengo que restar. Le tengo que restar una cantidad para que cuando se multiplique me dé un número más chico. Como estamos hablando de precios, siempre la constante tiene que ser un número positivo, o sea que va a estar entre 0 y más infinito, por decirlo así. Entonces, en vez de valer 1, no sé si hay un descuento del 10%, si era un número 0, que multiplica la cantidad inicial, y ahí me da el valor nuevo, que tiene descuento. Entonces, quiere decir que la constante se calcula de dos formas. Uno va a ser con la ecuación 1 más, y la otra va a ser con la ecuación 1 menos, según si hay aumento o descuento. ¿Qué le vamos a sumar o restar? El porcentaje que nos diga el ejercicio. Pasa que el porcentaje no encaja acá porque es una cantidad porcentual, tiene la unidad porcentaje, y este 1 no tiene unidad. Entonces yo el porcentaje siempre tengo que pasar a expresión decimal. Y en la pantalla, ¿y qué hicimos de porcentaje para pasarlo a decimal? ¿Qué operación le hicimos? 1,2. Se divide. Una división. Entonces, primero, para que nos quede la ecuación formal, aunque ustedes se dan cuenta, mientras lo justifiquen, pueden escribir directamente el resultado, es, si hay un aumento, es 1, que representa la cantidad invariante, porque es el mismo, más el porcentaje dividido 100%. Esto es si hay un aumento. Y si no, la otra forma de encontrar la constante es lo mismo, pero con un menos. ¿Cuál voy a usar yo en los ejercicios? Y tengo que estar atento al enunciado. O puede ser que tenga el primero o el segundo. En este caso aumenta. Usaríamos el 1 más. Bien, o sea que usamos este valor. Bueno, en este ejercicio el otro, este no lo podré usar. Este no iría. Voy a reemplazar. El porcentaje sería 12%. Entonces la constante se calcularía como 1 más 12% dividido 100%. Por eso ustedes me dijeron que quedaba 1 más 0,12. O sea, queda 1,2. Si el ejercicio fuera diferente, porque es solamente conceptual, y me da el valor de la constante, si yo lo comparo con el 1, que es la cantidad que no varía, me puedo dar cuenta si la cantidad va a aumentar o disminuir. Acá, como dice que el precio aumenta, nosotros usamos la suma. Nos dio un valor más grande que 1, que cuando se multiplica el valor de 18, va a ser más grande que 18. Entonces, si la constante es un número mayor a 1, estamos en un aumento. Si la constante me da un valor menor a 1, entre 0 y 1, es una disminución. Eso es para analizar el ejercicio.
Y si es igual a 1, no hay variación. Bueno, ya calculé la constante, de una forma diferente, pero la calculé. Ahora con esto voy a reemplazar en la proporción, reemplazo el dato conocido y ya obtengo el resultado. Entonces, y me va a quedar igual a 1,12 por el valor de x que yo tenga. En este caso son 18. €20,16 euros. Y lo mismo que hoy. La respuesta, como mucho, le ponemos 2 decimales que serían los centavos. Hasta ahí. Bueno, por hoy yo lo dejo libre. Recuerden, chicos, que nosotros nos encontramos recién el miércoles de la otra semana. Sería miércoles 22 con matemáticas. Bueno, profe, gracias. Dale. Bueno, profe, Muchas gracias, profe. Perfecto, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, hasta luego. Chao, hasta Gracias luego. por la clase.